Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Bueno, vamos a agregar un poco más de material con respecto al tema de quiropráctica asociado a un cuadro muy frecuente que es la ciatalgia o dolor del nervio ciático, lo que la gente habitualmente dice tengo el ciático. Sí, el ciático tenemos todos. El nervio ciático es el nervio más grueso en volumen del cuerpo, en diámetro. Está compuesto por la emergencia de varias raíces lumbares y algunas sacras. Tiene la misión de dar movilidad y sensibilidad a los miembros inferiores. ¿Sí? Es un nervio que tiene varios puntos de incidencia en cuanto a la posibilidad de sufrir lesiones. Lo más frecuente es que se confunda la ciatalgia pura con una pseudociatalgia. ¿Cuál es la diferencia? La ciatalgia pura es una irritación, como decía anteriormente, de este nervio ciático, ya sea por la compresión de alguna de las raíces que lo componen. Básicamente la que más frecuente lo da es la raíz lumbar 5, que se origina entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, y la influencia que puede dar la compresión por parte del músculo piramidal de la pelvis, que es un músculo que va desde el fémur, desde el trocánter mayor del fémur, que es ese huesito, esta parte dura que sentimos cuando nosotros dejamos caer la mano por el costado de nuestro muslo, más o menos a la altura donde cae el talón de la mano está el trocánter, ¿sí? Que es una eminencia ósea muy importante. Bien, ese músculo cuando se contractura genera una compresión del nervio ciático, y esta compresión del nervio ciático redunda en dolor y muchas veces hasta en impotencia funcional. Esta impotencia funcional va a estar mediada por el dolor por un lado, o directamente si existe una lesión más profunda de las raíces motoras, por una alteración de la conducción nerviosa que imposibilita la adecuada contracción muscular, por lo cual los patrones de acción motriz van a estar alterados, que combinado con el dolor van a dar un cuadro muy traumático. Causas de la ciatalgia, como les repetía, pueden ser varias. Vamos a hablar de las más comunes, las menos dramáticas, las que habitualmente vamos a escuchar, las que la tienen familiares, vecinos o nosotros mismos. Bien, la causa más leve y directa, como les decía, es la contractura del músculo piramidal de la pelvis por una alteración de la articulación sacroiliaca, que es esa articulación, es una articulación que la podemos ubicar al costado de donde empieza la rayita de la cola, más o menos a 3 dedos de cada lado. Ahí está el inicio de la articulación sacroiliaca. Esa es una articulación que desde la ortodoxia de la medicina y la biomecánica se le atribuye muy poca movilidad
Sin embargo, de vez en cuando se habla de sacroileitis. Y en realidad debe tener movilidad, ya que en la mecánica de la marcha, cuando caminamos, es decir, cuando caminamos, esa articulación debe moverse acompañando los movimientos del fémur. En la medida que no se mueve adecuadamente, muchas veces el músculo piramidal de la pelvis queda en una acción mecánica muy comprometida, por lo cual se contractura, y al contracturarse, como el nervio ciático pasa por debajo de ese músculo, termina siendo apretado. Otra causa es, como les decía, la compresión de la raíz vertebral L5 sacra 1. La más benéfica de esas causas es una disfunción mecánica por la cual la quinta vértebra lumbar asume una rotación semipermanente frente a la primera vértebra sacra, y de esa manera uno de los nervios por los cuales emerge una raíz, la última raíz lumbar, queda comprometido mecánicamente, queda apretado, entonces le va a llegar menos sangre, y esa disminución de la irrigación a ese nervio va a hacer que ese nervio sufra. Y la manera de expresar su sufrimiento es generando la sensación de dolor. La causa más complicada es la hernia de disco. La hernia de disco es una ruptura de ese elemento de amortiguación mecánica que hay entre las vértebras, entre los cuerpos vertebrales, en este caso entre la vértebra lumbar 5, la última vértebra lumbar, y la primera sacra. Ese disco, al romperse, va a permitir que fluya hacia el exterior un componente gelatinoso que guarda dentro de una serie de anillos fibrosos concéntricos. Todo ese sistema de anillos fibrosos concéntricos más el componente gelatinoso interno funciona como un amortiguador hidrodinámico, es decir, absorbe el peso y la fuerza que ejerce todo el tórax, los miembros y la cabeza contra la pelvis. Es el punto en donde se absorbe una gran cantidad de fuerza, de peso, de energía cinética. Si no está adecuadamente posicionada la articulación, ese disco termina lastimándose, se termina deshidratando y se termina rompiendo y permitiendo, al deteriorarse, que es lo que se deteriora en sí, en su gran mayoría de los casos. Hay otro tipo de deterioros, pero yo me estoy limitando a lo más común. Se deteriora esa contención de anillos fibrosos concéntricos, hace que esa gelatina salga para afuera, y al salir para afuera aprieta el nervio. Y de esa manera se provoca una neuritis con una sintomatología dolorosa muy intensa. La próxima charla que tengamos el día 31, me parece, si no me equivoco. A ver, vamos a mirar el almanaque. Sí, el 31 de octubre. Voy a profundizar específicamente en el tema de hernias de disco, su origen, su causa, las soluciones que hay quirúrgicas y las posibles soluciones no quirúrgicas, que son muchas. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya despertado interés.
¿Qué es la quiropráctica? Una pregunta que eventualmente hace un paciente a pesar de estar siendo atendido por la quiropráctica. La realidad es que hay muchas posturas que se pueden adoptar para definir a esta disciplina de la salud, y acá ya deslizo una definición como disciplina de la salud. De estas posturas básicas podemos diferenciar dos que van a determinar una manera de pararse frente al paciente y fundamentalmente frente a la profesión. La primera y la más antigua de estas dos establece una correlación de causa-efecto entre las acciones de la movilización de las vértebras y la salud integral del cuerpo del paciente. Las patologías musculoesqueléticas quedan relegadas a una continuidad de esa realidad en la cual el bloqueo de la información que el sistema nervioso provee al cuerpo es la causa y origen del malestar. Y plantea en forma axiomática que al reintegrarse a la vértebra, a la posición o a la movilidad normal, la salud se recupera en forma espontánea con los tiempos que la naturaleza establece para darle su restitución. La segunda de estas posturas plantea, desde parámetros más ligados a la fisiología ortodoxa, que las articulaciones de la columna vertebral en especial, pero en sí todas las articulaciones del cuerpo, son puntos clave desde el punto de vista neurológico para la organización del movimiento. También esta postura contempla, más allá de todas las articulaciones del cuerpo como un todo integrado a las articulaciones de la columna vertebral, la integridad y la posibilidad de lesiones de las partes blandas, de los músculos, los ligamentos, y de la deformación de los mismos, de los cartílagos también, la alteración de los tejidos de estas partes y los tiempos que cada una y de la mirada de conjunto al repararse. Así, se acerca al paradigma, o sea, al modelo de concepción de la complejidad. Y acá tengo que nombrar un autor clave en este tema, que es Edgar Morin. Y si bien cuenta con herramientas contundentes para movilizar a las articulaciones del cuerpo, y como la primera postura profesional dice, logra la misma efectividad en cuanto a la atención de la columna, toma en cuenta la curación del resto del organismo, la interdependencia de las vísceras con el sistema locomotor y da una cobertura holística, pero no pretende tener una mirada reduccionista ni mucho menos simplificadora. Al encerrar a las posibilidades terapéuticas sobre la reducción de la intervención en la columna vertebral, se pone en un rol confuso y se pierde definición y objetivos, esto con referencia a la primera postura, ¿no? Desde el punto de vista personal, la quiropráctica permite dar solución al ser de por sí una práctica personalizada, una solución contundente y efectiva para el cuerpo de las personas que tienen dolencias musculoesqueléticas. O sea, yo en particular, Carlos César Navarro, lo oriento a la solución de los trastornos musculoesqueléticos. Esto no quita que al mejorar las relaciones articulares de la columna vertebral se logre mejorar la función orgánica como consecuencia derivada. Esto porque hay lugares de la columna en donde tiene una especial incidencia en la inervación del sistema neurovegetativo. Pero desde mi punto de vista no debe tomarse como objetivo el tratamiento de las lesiones orgánicas desde el abordaje de la columna vertebral. Esta es mi visión. Como lo expresé anteriormente, es muy ambicioso
y le resta definición ante la mirada de la persona que concurre a la atención por parte del quiropráctico como lugar de ayuda. Y yendo a otro tema, ¿qué es la quiropráctica? Puede ser que sea una pregunta al menos que ya tiene un intento de respuesta. Pero eso nos lleva a otra pregunta: ¿para qué sirve? Si intentamos responder sin atender a argumentos que ya están expuestos en el primer punto, puedo decir que sirve para mejorar radicalmente la salud del aparato locomotor. Puede mejorar en primer lugar al aparato locomotor bajando el dolor regionalmente o localmente cuando se verifican afecciones de fácil localización. Por otro lado, es innegable que al mejorar la capacidad articular logra mejorar toda la actividad orgánica, ya que las fascias, que son la cobertura, en parte son eso, que rodea los músculos y los interconecta, no solamente interconecta a los músculos, sino interconecta a todo el organismo. Todo el organismo está sustentado y relacionado mecánicamente por estructuras de tejido conectivo facial y vinculan a los componentes del aparato locomotor con el resto del complejo visceral. Hay componentes glandulares, como por ejemplo la tiroides, que exhiben una dependencia funcional de la movilidad del esqueleto apendicular para asegurar un correcto bombeo de sangre. En este caso, el elevar los brazos por arriba de la línea de los hombros, lo mismo sucede con órganos del abdomen que vinculan a la movilidad de los miembros inferiores con estos. Así, podemos concluir que la movilidad del aparato locomotor es un componente inevitable para tener en cuenta a la hora de mejorar nuestra salud.